Buenaventura. En la tarde de hoy nos acompaña el señor Gabriel Jaime Arango Velázquez, quien es educador, comunicador social y periodista, miembro del Consejo Directivo de la Cátedra Medellín-Barcelona. Fue subdirector de Educación, Cultura y Bibliotecas de la Caja de Compensación Familiar Compenalco. Ha sido promotor educativo y gestor cultural de amplia trayectoria en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de planes regionales y nacionales de desarrollo educativo y cultural. Actualmente se desempeña como director de docencia de la Universidad de AFIT. Hoy nos acompaña con su conferencia Educar para la transparencia en los procesos de formación de la educación superior. Le damos la bienvenida. Buenas tardes y sea lo primero agradecerle a la universidad la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes en esta tarde algunos conceptos en torno a una problemática que bien vale la pena dimensionarla en el mundo universitario para saber cómo podemos tratarla. Pero antes de adentrarme en esta temática, yo quisiera reconocer a la universidad este esfuerzo por hacer el encuentro de profesores de planta y de cátedra que estamos aquí reunidos, porque hay una responsabilidad derivada de la Ley 30 de Educación Superior que muy poco trabajamos conscientemente en las universidades y se nos quedó en el olvido, y es la construcción de comunidad docente. Y la importancia de construir esa comunidad empieza por el conocimiento, el relacionamiento, el trabajo común y sobre todo el poder compartir la visión que tenemos, no solo sobre nuestra institución, sino sobre la educación general en el país. Los educadores de educación superior en Colombia este año estaremos siendo más o menos unos 110.000, que si nos sumamos a los 430.000 profesores oficiales que trabajan en el sector del preescolar a la media vocacional y a otros 80.000 o 90.000 educadores que trabajan en el sector privado de esos mismos niveles de la educación, mal contados podemos estar entonces hablando de una comunidad docente activa de 700.000 colombianos, a los que no sería ninguna dificultad sumarle, para el propósito que quiero someter a su consideración, una parte de los docentes que recién han empezado su vida de jubilados o su vida de retiro laboral, pero que siguen siendo activos intelectual y académicamente. De manera que uno puede hablar de una fuerza motriz intelectual de más o menos 1 millón de colombianos, con alta formación académica, alta idoneidad profesional, alta suficiencia intelectual, y preguntarnos, más allá de nuestra responsabilidad en la cátedra, más allá de nuestra responsabilidad en la institución o en el área cognitiva en la que trabajamos y nos regocijamos, ¿qué otra responsabilidad tenemos? Y surge entonces una pluralidad de respuestas y de posibilidades
de las que yo solo quiero señalar algunas. En primer lugar, la responsabilidad frente al país, la responsabilidad frente a Colombia como comunidad nacional, en su diversidad, en su pluralidad, el compromiso con el devenir de Colombia, en el momento histórico en el que estamos, de posible superación a través de la vía de negociación de un conflicto armado que dicen que tiene 50 años, pero yo pienso con Gabriel García Márquez que tiene exactamente la misma edad de la vida nacional desde la independencia hasta ahora, porque es que fueron 63 guerras civiles en el siglo XIX. Entramos al siglo XX con la guerra de los 1000 días que nos llevó a perder a Panamá. Seguimos con la violencia liberal conservadora, después se mezclaron todas las que conocemos, surgió la insurgencia y vamos ahí en más o menos una vida que parece ordinaria y que de ordinaria no tiene nada porque ha sido una guerra fratricida de 200 o más años de historia. Y ser conscientes de esa historia nos podría implicar pasar de una concepción de la historia como historia de la barbarie a una concepción de la historia, como diría María Zambrano, la famosa filósofa española, a una historia ética que está por inaugurarse al amparo de la razón, al amparo de la negociación, al amparo de los acuerdos. Algún día, preparando un proyecto educativo para una institución de educación técnica y tecnológica, a la persona que nos servía como asesora y como orientadora de la investigación para saber qué áreas de la tecnología podíamos impulsar, le preguntaba yo por su experiencia en grandes cargos del país y por qué si en esa organización que era la ANDI sabían qué desarrollo científico, técnico y tecnológico requería el país para ser un país más equitativo, más justo, más solidario, etcétera, más incluyente, de menor nivel de desigualdad en el desarrollo de las regiones. ¿Por qué esa claridad no se tenía para trabajar de manera coherente? Y después de pensarlo un rato, me dijo una cosa que yo me prometí repetir cada que pudiera, y por eso a ustedes les toca oírme. Y es que después de preguntarle y él pensar, me dijo, no se ha podido resolver el problema de Colombia, porque una cosa sucede, Gabriel, y es que Colombia existe en todas partes, menos en las universidades colombianas. Es decir, los asuntos y los problemas específicos del país a veces parecen que no fueran el compromiso de la academia. Y andamos estudiando teorías, libros, tendencias, modas, consideraciones, valoraciones, y la realidad no entra a las universidades, y es más, parece a veces que si la realidad entrara a las universidades para volverse objeto de estudio, de análisis y de búsqueda de soluciones, parecería estar haciendo una subversión del orden académico. Y lo segundo, para terminar esta introducción, que no la tenía preparada y no que me ocurrió por la intervención del rector, es que algún día me pidieron que por qué no entrevistaba al maestro Acuña, famoso pintor, creador del arte y de la tendencia del arte nacional, para hacerle una exposición aquí en Medellín retrospectiva. Lo busqué, lo encontré viviendo en Villa de Leyva y me fui a conversar con él y a levantar como todo un inventario de su vida, de su creación, de sus obras, de su inspiración, etc. Y cuando terminamos la entrevista y nos despedíamos, le escuché que me dijo, ¿sabe una cosa, Gabriel? Tal vez yo no voy a poder ir a la exposición
es de Medellín. Y le dije, ¿por qué, maestro? Estamos a 3 meses. Dijo, yo estoy muy enfermo, me siento muy cansado, muy fatigado, y efectivamente se murió antes de que abriéramos la exposición. Pero en la impertinencia que uno tiene a veces, le hice una pregunta, maestro Acuña, ¿qué siente un hombre como usted al presentir cercana la muerte? Y me dijo, mucha tristeza. Y le dije, ¿por qué, maestro? Sabiendo que usted es un hombre muy realizado, el país lo ha reconocido, lo quiere mucho todo Colombia, usted hizo una creación artística excepcional, debería al final de su vida no estar recogiendo ese cariño y sentirse en otra posición emocional. Y me dijo, no, yo por mí sí, pero la tristeza la siento es por Colombia. Y le dije, ¿por qué, maestro, por Colombia? Y me dijo, porque yo amo tanto este país y quisiera haber hecho tanto por él que la vida no me va a alcanzar, y entonces esa es la causa de mi tristeza. Le pregunté entonces a renglón seguido, en la visión que él tenía sobre el país, qué era lo que nos pasaba. Me hizo esta reflexión, vea, hombre, curiosamente, Colombia es un país tan supremamente rico en su naturaleza, en sus recursos naturales, en su talento humano, en su geografía, en sus climas, inclusive en la riqueza que ha construido, pero qué tristeza y qué paradigma o qué paradoja la que tenemos, fue lo que dijo, que lo que Colombia necesita para salvarse es lo único que no tiene. Me pareció tan radical eso y tan curioso, entonces le pregunté, maestro Acuña, ¿qué es lo que Colombia necesita para salvarse y no tiene? Entonces me dijo, lo que Colombia no tiene, mi hijo, es colombianos. Uniendo una cosa con la otra, lo que quiero como señalar aquí espontáneamente es que es muy agradable estar entre una comunidad docente de la categoría que ustedes son y representan, para que ampliemos, como decía Fernando González, nuestra conciencia educativa, más allá de lo inmediato, y que hagamos que nuestra preocupación por el currículo sea Colombia, y que de Colombia absorbamos lo necesario en términos curriculares para diseñar los planes de estudio con los cuales estamos formando las nuevas generaciones que el país requiere. Es lo que usamos con frecuencia como expresión, y entendamos que el valor de los educadores en Colombia, que a veces es tan discutido, tan denigrado, tan falto de reconocimiento social, político, laboral, etc., sigue siendo una profesión en extremo importante, necesaria, valiosa, útil, como ninguna para el país. Porque decía Simón Bolívar por ahí en una carta que le escribía a su maestro Rodríguez, que la profesión más noble que un ser humano puede abordar es la de educar a sus semejantes, y que por eso la patria debería reconocer en los educadores a los más importantes servidores de ella y honrarlos como se merecen. Sin embargo, yo creo que estamos muy distantes de ese pensamiento de Bolívar, pero no imposible de realizar. Y entonces, ¿qué es lo que los educadores le aportamos al país? ¿Qué es lo que nos hace valiosos para el país? Que nosotros ayudamos a configurar, a estructurar, a darle identidad a la mentalidad del pueblo colombiano.
la mayoría del pueblo colombiano pasa hoy por las aulas educativas. Y qué distinta sería entonces la suerte del país si esa mentalidad, que es como el software con el que el país obra, tuviera unos mayores niveles de refinamiento que está a nuestro alcance en las aulas. Me perdonan pues esta digresión para entrar con este cuento, porque el doctor vicerrector me pedía que abordáramos hoy alguna parte de una reflexión que hemos tenido ocasión de adelantar sobre la integridad personal y la integridad académica, y qué es lo que eso significa y representa. En primer lugar, vale la pena decir que el propósito de formar seres humanos íntegros ha sido un propósito permanente en la historia de la cultura, en todos los sistemas que queramos examinar, en todas las épocas de la historia, bajo el concepto ya desde los presocráticos de la concepción de la educación como un proceso de formación que quería decir de perfeccionamiento humano. Ellos nos descubren que uno nace en el género humano, pero no es humano por nacer en él. Se vuelve humano por trabajar en él y por culturizarse, es decir, por refinar esa vocación a la humanidad que es muy distinta. Entonces, la integridad ha sido un propósito siempre confiado al sistema educativo, formar hombres y mujeres íntegras. Pero ¿qué está pasando en Colombia con ese compromiso? ¿Cómo lo estamos haciendo o cómo no lo estamos haciendo? Es un tema que bien vale la pena hoy dedicarle unos minutos para que lo analicemos. Y es importante por este contexto. Miren ustedes, ¿cuál es la percepción nacional e internacional que se tiene de Colombia hoy por hoy? En primer lugar, señalemos esto: la corrupción estimada en la encuesta de fraude en Colombia de 2013 por KPMG es que la corrupción en Colombia consume anualmente 800 millones de dólares americanos, mientras que el fraude financiero por año en Colombia desvía 1.800 millones de dólares americanos. Estamos hablando de un capital altamente significativo y que casi 7 de cada 10 empresas que operan en Colombia han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. Y ese fraude no solamente es intelectual o académico, ese fraude es económico. La riqueza económica que se construye por un lado se destruye por unos comportamientos, unas actitudes y unas prácticas sociales bastante preocupantes para la concepción de un redireccionamiento del país. Y el 70% de los crímenes económicos han sido realizados por empleados de las propias compañías. Y ahí empieza uno a darse cuenta de una pista muy importante: empleados de las propias compañías. ¿Qué tipo de empleados son esos? Y vamos a descubrir más adelante que esos empleados en gran medida tienen título universitario. Han sido formados en aquello que llamamos la élite intelectual del país, a través de la educación básica, media y universitaria. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que va? Si me permiten una metáfora o una figura para decirlo, entre el día que nombran al fulano de tal ministro, o se elige a tal senador, o se elige a tal gobernante, que todas las universidades nos sentimos regocijadas cuando ellos ponen en el
currículo egresado de tal universidad, maestría en tal otra universidad, doctorado en tal otra universidad. Pero el día que la justicia lo busca para encarcelarlo, ninguna universidad fue responsable de ese proceso. Es decir, ¿qué mentalidad entregamos? Y nos vamos a entrar en el tema de la formación más allá de la instrucción. El otro elemento es que en la encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en Colombia, que es una investigación periódica que se hace entre gremios y gobierno, miren ustedes lo que aparece. Para el 91% de los 673 empresarios encuestados, existe la idea de que sin sobornar no hay negocio. Quiero decirles que estos 673 empresarios hacen el 92% del Producto Interno Bruto en la producción colombiana. Es decir, no estamos hablando de cualquier cantidad de empresarios, sino de qué cantidad de dinero en el país. El proyecto de presupuesto para este año quedó avalado en 240 billones de pesos. Calculen ustedes entonces sobre el presupuesto, el Producto Interno Bruto, y fíjense en ustedes cómo para gestionar y administrar la riqueza nacional, entonces hay que recurrir a una práctica como el soborno, y fíjense en ustedes en 6 años la evolución que hemos tenido, del 2008 al 2014. Los que creen que sí es necesario sobornar están en el 91% y estamos en el 91%. ¿Qué es lo que baja realmente después de un 94 en el año 2012? En que el que no sabe no responde, aquí creció 2 puntos. Entonces, la mejora es ignorancia. Uno dice, ve, entonces lo bien que vamos no es tan bien, y lo bueno en lo que estamos no es tan bueno. Ahí hay un problema que nos va indicando a los educadores, hombre, nos tenemos que preocupar de un asunto fundamental. En la cuarta encuesta nacional sobre este tema aparece, fíjense ustedes, aquí están los años, el más oscuro es el 2014, más clarito abajo el 2008. ¿A dónde y cómo se disfrazan los sobornos que se dan en las negociaciones público-privadas o en las negociaciones privadas? Porque tenemos una concepción de pronto equivocada al pensar que la corrupción está instalada en la administración pública y que los arcángeles, los ángeles, los querubines y los serafines están instalados en el sector privado. Y eso no es verdad. Para que haya quien soborne al funcionario público, se necesita que haya en el sector privado quien proponga el soborno. Y para que se pague el soborno, alguien lo tiene que pedir y alguien está de acuerdo en pagarlo. Entonces, esa práctica, cuando se adquiere como una práctica normal y habitual del país, es supremamente delicada, porque nos va descubriendo que no estamos frente a un solo proceso de comportamiento económico, sino que ya tiene ribetes políticos y vamos a llegar a los morales y a los éticos. Entonces son los gastos de representación, los regalos, los patrocinios, las donaciones, los pagos para agilizar y facilitar trámites, las contribuciones políticas y el soborno común directo y el cierre de negocios y contratos. Cuando uno ve el año 2014, en los gastos de representación estaba instalado el 29, en los regalos el 38, en los patrocinios el 24, en las donaciones el 29, en los pagos para agilizar el 65% de las actividades de transacción en el país pasan por el soborno. Las contribuciones políticas el 50%, y por eso es que dice que un buen empresario le da contribución para la campaña a todos los candidatos, porque él siempre gana con el que gana, para poder hacer negocios, y eso se llama gestión y administración. Y el soborno común, el 52%. Esta radiografía también tiene su perfil
esta dimensión. Fíjense ustedes, son útiles las prácticas contra el soborno en las empresas. Se disminuye la percepción sobre la utilidad de las herramientas mencionadas en los principios empresariales para contrarrestar el soborno. De un 72 en el 2008 pasamos al 67 en el 2010, en el 2012 a un 49. Es decir, la gente sigue creyendo que las prácticas internas que en administración aprendemos como prácticas de buen gobierno, códigos de buen gobierno, declaraciones de códigos de honor, etcétera, etcétera,